regresamos con la hora clave. Recordamos que pueden interactuar con nosotros a través de la etiqueta de numeral hora clave. Y le damos la bienvenida a nuestro invitado, Jesús Lara. Jesús es reconocido historiador y profesor universitario. Bienvenido. Muchísimas gracias. Jesús, en esta oportunidad estamos sobre, claro, por la fecha, sobre el Día de la Juventud, el 12 de febrero. Ahí tiene un papel significativo José Félix Rivas, pero yo diría que en igual medida fue un gran héroe, un gran motivador de su tropa, pero al mismo tiempo todos esos estudiantes y seminaristas que se la jugaron por la independencia de Venezuela. Ahora, ¿por qué no hablamos un poco de cosas que no siempre, porque vemos el hecho histórico y bueno, ya sabemos, todo el mundo sabe lo que es. Ahora, ¿qué es realmente lo que lleva hasta allí? ¿Cuál es el contexto en el cual se da este acto de heroísmo colectivo tan importante? Sí, bueno, el Día de la Juventud, como lo conocemos, necesita contextualizarse, como siempre insistimos. Es decir, es una época de crisis, de guerra, es decir, estamos hablando de un contexto del decreto de guerra-muerte. Es un año, como 1814, donde venimos ya del fracaso de la Primera República. Bolívar ya se había ido al exilio, le toca regresar en la llamada Campaña Admirable, y es donde empieza a retomar poder hasta llegar a Caracas en agosto del año 13. En la cueva de todo el y mundo. al mismo tiempo, entonces, empiezan dificultades internas, porque esto es una guerra civil. O sea, esto es una guerra, digamos, de criollos en descontento, pero que empiezan a tener, digamos, simpatía con la corona, con el financiamiento también, por ejemplo, de Morales, que empiezan a organizar, pero Boves desde los llanos empieza a reclamar poder político a los mantuanos de Caracas, que estaban muy lejanos a la realidad, pues, de los llanos, y con su carisma, con su técnica y con su agresividad militar empieza a avanzar. Entonces, claro, todo esto nos va a llevar a digamos, a un cerco, porque Bolívar está en Valencia, en Caracas está Arismendi, al mando del poder militar. En Urdaneta está pues en Coro en ese momento, y empiezan los patriotas muy débiles, porque es un contexto que es importante decirlo, de mucha debilidad desde el punto de vista estratégico, porque venimos de derrota tras derrota. La derrota más significativa había sido en La Puerta, donde Boves había estado herido, por eso es que Boves no participa en esta famosa batalla conocida como de la Victoria, la del 12 de febrero, y ahí hay algo interesante, porque hemos visto esta batalla solamente desde el heroísmo de Rivas, o la famosa frase de necesario es vencer en el contexto, pero nadie habla de esos seminaristas, de esos jóvenes que fueron masacrados en el campo. Por eso te lo mencioné y te dije que paralelamente... Son 85 seminaristas, claro, para febrero, y en marzo quedaban 6, según el rastro que uno puede dar de los nombres de estas personas, y el venezolano no conoce los nombres. O sea, se habla de los jóvenes que dieron la vida por la República, pero ¿dónde están esos nombres, por ejemplo? Hay un nombre maravilloso que es hasta romántico por febrero, que es el caso de Luis Rivadávilas, que es un joven patriota que venía luchando con Bolívar en la Campaña Admirable. Lo hieren muy cercano a Bolívar y a Rivas, y le pide al doctor que le saquen la bala y se la entreguen a su esposa. Y eso está registrado como un acto de valentía de un joven. Ahí hay un nombre, y eso es importante. No solamente ver la historia desde el heroísmo pues de Rivas, que tenía 39 años para este momento, aunque a esa edad uno todavía, ya tocando los 40, uno dice que es joven, pero no estaba, ya estamos hablando de chamos de 12 a 15 años, 18. Muchos de ellos se dice que no sabían ni siquiera cómo pelear. Sin embargo, la bravura, o sea, es verdad que el liderazgo de Rivas les imprime pues un valor increíble, porque parece que era que les hablaba con una elocuencia y los motivaba de una manera y hay tal. algo importante, y es la táctica y la estrategia de Rivas, que lo lleva pues a ser conocido en la historiografía militar, quienes tienen experticia en eso, es porque la victoria se convierte básicamente en un tapón para los realistas, que es algo estratégico, porque nos superaban en caballería. ¿Y qué hace Rivas? Pues saca de las iglesias, saca los bancos, convierte las calles de la Victoria, que son muy estrechas, pues casi que en barricadas, para impedir y obligar que los jinetes se bajen, pues. Bueno, de hecho logran que no tomen la región. Los estudiantes desde los techos de la casa. Además, había improvisación, porque cuando no habían balas agarraban pedazos de metal. Entonces, toda la narrativa de esto tiene que ver con una estrategia, una táctica, porque la Victoria, repito, se convierte pues en una trampa en este caso, para Morales, que va a ser el encargado de Boves, en este momento que Boves está herido. Y es donde se da eso. ¿Y cómo se da? 7 de la mañana, ¿verdad? El famoso discurso de Rivas, donde le dice a los jóvenes que necesario es vencer, pero al mediodía había mucho agotamiento.
ya decir, es decir, los jóvenes estaban siendo derrotados, masacrados en este contexto histórico. Eso es importante decirlo, es decir, es una batalla donde se masacran unos jóvenes inexpertos, además que habían sufrido muchísimo a sus madres cuando los sacan, digamos, de Caracas y los obligan pues a sumarse a esta lucha, y Arizmendi además siguiendo las órdenes de Bolívar en Caracas para masacrar a los realistas. En este momento un contexto de guerra, repito, decreto de guerra a muerte, donde pues el odio era lo que estaba en este contexto. No pudimos solucionar los problemas políticos sino a través de las armas, lamentablemente para nuestra historia, y que además luego, a pesar de esta victoria que fue muy pequeña, perdimos la Segunda República, porque recuerden que luego viene la migración oriente. Boves logra avanzar y hace huir a todo el mundo de Caracas hacia oriente. Sí. Pero claro, ¿por qué es recordada esta fecha? Por la táctica en primer sentido, por el heroicismo y porque eran unos jóvenes de la élite caraqueña, es decir, eran los futuros profesionales. Bolívar lamenta mucho que esos jóvenes hayan muerto, pero era la Sí, que se necesidad hayan perdido para la República, pues. Exacto, y claro, a las 12 está todo el asunto perdido y luego viene, digamos, la épica de la tarde cuando Campo Elías llega. Y también hay un factor fundamental en esta batalla, que es el factor psicológico, porque aquí estamos hablando de 4.000 hombres versus 1.500, es decir, Sí, era sí, es que imposible. los doblaban y más. Exacto, y entonces, claro, los obliga a bajarse del caballo, a ponerse en esas pequeñas calles de la Victoria, los estudiantes desde los techos, los estudiantes pues atacando más, por supuesto, los ejércitos profesionales del propio Rivas, y luego viene la llegada de Campo Elías en la tarde, que es muy épica en la historiografía narrada, pero ¿cuáles? Eran apenas 220 jinetes, ahí no iba a poder hacer nada. Lo que pasa es que, claro, con el tema psicológico, la bulla, Bueno, también hay un ímpetu, respaldo, ¿no? y los caballos hacen pensar que era el ejército de Bolívar que venía de Valencia, y por eso es que huyen y se da esta victoria, que además no pudieron celebrarla, porque Rivas envía el comunicado a Bolívar, le dicen, mira, bueno, ganamos, los jóvenes con mucho, digamos, mucha nostalgia de lo que había ocurrido, y luego toca avanzar para defender Caracas, y como hemos visto no fue tan efectiva. Claro, y esta fecha se reivindica es 133 años luego, cuando Andrés Eloy Blanco, como presidente del Congreso Constituyente en 1947, decide que esta es la fecha para reivindicar a la juventud venezolana. Pero hay una deuda con esos jóvenes, ponerle nombre, ponerle además, pues reivindicar su gesta, porque pareciera que hablamos de los jóvenes como una masa de muchachos Sí, una que va a cosa Sí, entregar como la tú dices, vida. son nombres y apellidos. Ahora, después Exacto, de esta- condolientes además. después de este episodio tan importante, ¿no? Fundamental en la historia de Venezuela, ¿qué ocurre y cuál es el futuro de José Félix Rivas? Bueno, José Félix Rivas es catastrófico, porque además le toca un episodio en la historia que muchos lamentamos, que es que su cabeza va a estar en la Pastora guindada, el asesinato de Rivas, porque además la persecución contra estos liderazgos hacia Oriente lo capturan. Es terrible lo que va a pasar, una masacre, digamos, desde el punto de vista político. Cajigal, que era el líder pues, de los realistas en este momento, el capitán general de los españoles, pues lo coloca como un objetivo a perseguir. Y es una pérdida lamentable, además, para un hombre que había entregado por la República. Dicen que duró la cabeza 5 años guindada en la Pastora como un acto de humillación frente a lo que había ocurrido. Pero es eso, es un contexto donde yo creo que es importante pensarlo desde hoy, que la libertad nos ha costado sangre, se dejaron los libros, bueno, por las armas, las estrategias pues no funcionaron en todo momento, y ese preciso momento de la guerra a muerte venezolana le costó a nuestra historia muchísimas caídas para Ahora, ellos. como tú Pero dices, eso fue- reivindica a los jóvenes, ¿no? Ah, no, De claro, entonces, pues, claro. ese esfuerzo de la juventud y además su vinculación con la causa patriótica, ¿no? Sí, sin duda, hay un papel de la juventud, pero yo creo que la mirada que le hemos colocado a la historia o el pensarlo desde hoy ha sido pues equivocada. Solamente colocamos a los héroes y como si esa necesidad de morir en una batalla haya sido un devenir de la historia, de la humanidad, de Dios que te ha enviado para que mueras. Yo creo que no es tan así. Hay que entender el contexto. Esas madres sufrieron ver a sus hijos en el campo de batallas inexpertos, que en poco tiempo pudieron conocer elementos técnicos de la guerra para poder avanzar en la construcción pues, de lo que hoy es esa historia nacional, que con mucho heroísmo pues, nos va a narrar la historiografía Claro. en este caso. Ahora tú dijiste, y es verdad, que fue una victoria pequeña, pero todo hecho histórico tiene de alguna manera un impacto en el desarrollo posterior hasta llegar a la independencia. ¿Cuál sería el 12 de febrero? Bueno, sin duda alguna hay una reivindicación moral. El gran triunfo de esta batalla de la juventud es que moraliza a las tropas, que moraliza, digamos, al propio Bolívar y que le da, pues, en este contexto una ruta distinta hacia donde debemos ir. Porque eso es un punto estratégico, la victoria. Y a pesar de la derrota, pues se dice, si esos jóvenes, que eran pocos, pudieron derrotar a ese ejército,
por supuesto que nosotros organizados y con mayor táctica podemos triunfar en el futuro. Pero eso Y es es lo como- que va a pasar luego hasta llegar al punto de la batalla de Carabobo. Como los episodios famosos de los lanceros de Páez, que siempre eran menos que el enemigo Así es. y ganaban. Así es, y yo creo que ese es el punto clave, la unificación además de los criterios, los liderazgos que además, bueno, vamos a ver luego el armisticio de Sucre, donde les dicen que, bueno, ese tipo de guerra hace mucho daño, además que es agresiva y que no es, digamos, la vía correcta para hacerlo, la unificación de intereses entre los caudillos regionales, que no había comunicación efectiva en ese momento, todo eso se va a aprender a partir, digamos, de este momento que genera mucho dolor, porque cuando uno lee, por ejemplo, los partes de guerra o el archivo del propio Bolívar, entiende que lo que se perdió allí fue un capital humano para la construcción de la República. Esos jóvenes debieron haber estado pues, en universidades siguiendo formándose para apostar, pero decidieron que la historia les impuso un reto y el reto lo asumieron. Y ese es digamos, el espíritu que acompañaba a la juventud venezolana y luego vamos a ver la generación del 28 como otro granito y otras generaciones de jóvenes que en momentos... Que de alguna manera siempre se evocan. En donde justamente el poder quiere imponerse o la libertad es oprimida, pues la juventud dice, bueno, es momento de actuar. Y eso es, digamos, la gran lección Sale del pa'lante, 12 de como decimos febrero aquí. de 1814. Así es. El 12 de febrero. Bueno, muy interesante, ¿no? Ahora fíjate, Esa enseñanza yo creo que es importante mantener siempre pues en el recuerdo, ¿no? Lo que significó ya para el curso de la guerra esta gran jornada. ahora yo de creo la que podríamos victoria. hacer un poquito más, adentrarnos en el análisis estratégico de la batalla. Porque como tú bien dijiste también, esa batalla, uno de los valores fundamentales que se le reconoce es la capacidad de José Félix Rivas como estratega, ¿no? Así es. Sí, es Ahora, que ahora, habría que ver un poco más realmente qué fue lo que pasó. Aparte de los pupitres que pusieron para bloquear las calles, aparte de las balas Sí, bueno, es que básicamente... Porque es que eran muchos más los realistas, muchos más que ellos. Sí, pero es que bueno, cuando uno ve el parte de la guerra, lo que ocurre es que estos jinetes tienen que bajarse, tienen que acudir. Los caballos empiezan a resbalarse en medio de las calles empedradas de la Victoria. Rivas lo que hace es que avanza de forma agresiva para hacerlos retroceder en las calles porque su punto o su fuerte era la Plaza Mayor de la Victoria, que es el punto estratégico de la defensa para este momento. Y empezar a desplegarse, también se utilizan, por supuesto, lo que se llama una defensiva sorpresa para intentar, bueno, despistar de dónde vienen los muchachos, dónde vienen, digamos, el ejército. Y es lo que ocurre allí justamente. Y claro, se convierte la victoria en una trampa para los realistas, un tapón, no hay forma, digamos, de hacer una batalla como había venido victoria tras victoria el ejército de Boves, en La Puerta, por ejemplo, que era campo abierto y que, digamos, había una forma de estrategia mucho más viable. Y también creo que la ausencia del propio Boves en esta batalla le cambia el sentido, porque la táctica de Boves pues, era un poco más agresiva. De hecho, Páez, algunas de las técnicas las aprende de allí, de cómo rompe con esa, digamos, esa diplomacia silenciosa de la guerra, de poder atacar, esperar, avanzar. Aquí no, aquí hay una agresividad que rompe con toda estructura y que llega hasta España, de hecho, los cuentos de lo agresivos que habían sido y las tácticas desde el punto de vista militar para este momento. Ahora, cuando tú hablas de que la batalla de la Victoria fue un tapón, es decir, lo que hicieron los patriotas fue un tapón, el objetivo era salvar la región o que no pasaran hacia Caracas. No, justamente impedir que pasaran hacia Caracas y darle tiempo a Bolívar, que estaba en Valencia, también esperando un poco, porque estábamos rodeados en ese momento. O sea, desde el sur viene Boves, tenemos por supuesto en el caso oriental, tenemos a Mariño intentando poder poner orden y no lo logra, y en el caso occidental a la Urdaneta, que también. Y al final eso colapsa, porque este proceso, aunque es una victoria importantísima, pero es simbólica, es moralista, más tácticamente es una derrota que nos va a llevar a la pérdida de esta llamada Segunda República. A veces las victorias moralistas son mucho más significativas. Y nos acompañan hasta hoy. Es una fecha que nos acompaña justamente por su carga moral, que hace mucha falta en una república que busca identidad. Y es una identidad que va, digamos, enlazada con la necesidad de libertad. Y que esa libertad la podemos defender a través de cualquier mecanismo organizado para justamente decirle al país que esa reserva moral de jóvenes pues está a la disposición de la construcción de una república como la de Venezuela. Bueno, te damos las gracias una vez más por habernos ayudado un poco más a adentrarnos, ¿no?, en los intríngulis de los hechos históricos más importantes. Vamos a la pausa y regresamos.